le llama la atención. Veíamos hace 8 días cómo el mundo es tan atrayente, ¿no? Y nos lleva muchas veces a, a desviarnos, ¿no? Y hoy yo quisiera llamar también la atención porque en esta serie que estamos viendo de Jóvenes de Vuelta, hoy vamos a ver las malas experiencias con las iglesias. No sé cuántos de ustedes de pronto han tenido una mala experiencia con alguna iglesia, seguramente. Yo creo que yo las he tenido, yo creo que ustedes también. Y yo creo que eso puede llegar a desanimar mucho. Y más que todo, uno como adolescente o como joven, yo me acuerdo en algún momento, tuve malas experiencias y eso me llevó de pronto a cerrarme o me llevó a como a volverme muy prevenido y a cerrarme a la posibilidad de pronto de interactuar o de involucrarme, incluso con otros jóvenes o hacer algún otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, si ese de pronto es el caso de ustedes o si de pronto ustedes lo han sentido de alguna otra manera en esta iglesia o en alguna que ustedes han estado, o de pronto han visto el caso en algún amigo, en algún familiar, pues los invito a que estén muy atentos. Quiero invitarlos a que tengan su Biblia, vamos a estar buscando varios versículos, entonces quiero iniciar con una oración. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos a ti en esta noche por este privilegio, Dios, que es poder acercarnos, Dios, ante ti, Señor, con temor y con temblor y con el deseo, sobre todo, Señor, de que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, tú conoces a cada uno de nosotros, cada uno de los que se ha conectado, y también conoces, Padre, sus dificultades, sus cargas, sus desafíos diarios en esta semana, Señor. Solamente Dios, tú sabes qué cargas, Señor, llevamos y con qué estamos luchando también, Señor. Y agradecemos mucho, Señor, y queremos, Padre, poner delante de ti este tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón y marcándonos, Padre, lo que tú tengas para decirnos, Señor, que sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna y sabemos, Dios, que tu palabra es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y te pedimos, Dios Padre, encamínanos y llévanos y guíanos, Señor, por tu verdad y que sea tu palabra, Señor, guiándonos a tu santa voluntad. Señor, te pedimos, abre nuestro entendimiento y que sea solamente tu palabra expuesta. Te lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hablábamos de las malas experiencias de las iglesias, ¿no? Y bueno, veíamos en la canción de ahorita, ¿dónde estamos poniendo los ojos, no? Les quería traer una presentación, desafortunadamente no me dio el tiempo. Sin embargo, quiero que estemos muy atentos y hablando de esto, ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos? Y hablando de las razones por las cuales de pronto uno como joven o como adolescente tiende a apartarse de la iglesia o apartarse incluso de Dios. Vamos a ver 5 razones por las cuales como jóvenes o adolescentes nos podemos llegar a desanimar. Entonces yo quiero que primero veamos la primera razón de esta puede ser por el mal testimonio, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, de pronto ustedes han ido a alguna iglesia y han estado de pronto en contacto con algunos, no sé, con el pastor o con sus siervos o con líderes y de pronto les ha pasado, han tenido una mala experiencia, de pronto ustedes tenían a esa persona en una estima y digámoslo, en tan alto concepto que ustedes decían, uy, esta persona no falla, uy, esta persona es perfecta, es muy buena, y de repente en algún momento empezaron a darse cuenta que el testimonio de esta persona empezó a tener una cierta inconsistencia, ¿no? Lo que predicaba de pronto desde el púlpito, como que no, en su vida no se pensaba a ver muy reflejado. Esto puede pasarnos, ¿no? Yo creo que, no sé, a veces cuando de pronto miramos a los pastores, a los líderes, a los servidores, otros miembros, otros hermanos de la iglesia, nos puede llegar a pasar, ¿no? Incluso, y les cuento, familiares, de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto, uy, mi papá o mi mamá nos dice que hagamos estas cosas, pero de pronto ellos no los hacen. O de pronto vamos a la iglesia, todo bien el domingo, pero entre semana, uy, mejor dicho, se les olvida todo y ¿dónde quedó la iglesia? ¿Dónde quedó Dios? ¿No? Entonces, muchas veces estos malos testimonios o la conducta que vemos reflejada en estas figuras que muchas veces son estas figuras de autoridad o personas que tenemos como esos referentes dentro de la iglesia, muchas veces vemos cuando no hay esa consistencia, nos desanimamos y decimos, oiga, pero si esta persona no toma en serio, si predica una cosa y no aplica, o si solamente es en la iglesia o el domingo, pues es una mentira, es un fake, eso no vale la pena continuar por ahí, ¿no? Yo creo que esa puede ser una primera razón. Yo quiero invitarlos mucho a que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, hablando un poquito de lo que sucedía
a veces se dice algo y se cambia, ¿no? No hay una consistencia en el testimonio, no hay una integridad en el testimonio. Démonos cuenta aquí cómo, fíjense cómo el apóstol Pablo le tocó lidiar con esto. eh, Discúlpeme. Capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así, de Gálatas, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía. Aquí muy claramente lo vemos en la vida de Pedro, ¿no? Como cuando estaban los gentiles solitos y no había ningún judío, él actuaba de una cierta manera, ¿cierto? Pero cuando llegaron los judíos, empezó a actuar de otra manera, como un judío. Entonces, oiga, como que no hay una mucha consistencia en el testimonio de él. Y dice que Pablo, incluso, fíjense, esto llevó a otros a hacer lo mismo. Entonces, qué interesante. ¿Nuestro testimonio puede llevar a otros a hacer lo mismo? Claro que sí. Y puede llegar a influirlos de una manera positiva o negativa, como en este caso. Fíjense ustedes qué interesante. El apóstol Pablo, bueno, viene y lo confronta, pero no solamente Pedro lo vemos teniendo un mal testimonio, digamos así, una inconsistencia en su manera de conducirse, ¿no? En su carácter, sino también, no sé, ustedes hagan de cuenta el pueblo mismo de Israel. Israel mismo tenía un llamado, tenía que ser luz, pero para unas cosas sí, pero para otras cosas no, ¿sí? Yo quiero, por favor, y hablando un poquito de la conducta, porque hablando del testimonio, de ese mal testimonio que podemos ver, quiero invitarlos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, hablando un poquito del poder de la conducta, porque a veces subestimamos mucho, decimos: pero es que yo el domingo me porto bien, pero es que entre semana, bueno, me doy ciertos permisos, bajo la guardia. Fíjense lo que dice acerca de la conducta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Interesante. Aquí el apóstol Pedro nos habla acerca de que a través de la conducta estos maridos, en este caso, pueden llegar a ser ganados para Cristo por medio de la conducta de ellos. Es decir, la conducta, en otras palabras, tiene ese poder. Cuando lo que decimos lo reflejamos con nuestros actos, entonces hay una consistencia. Pero cuando no es así, entonces estamos dando un mal testimonio, y esto puede llegar a afectar a muchos en la iglesia y puede llegar a apartar y a desanimarnos mucho en la iglesia. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado. Hablando un poquito de la conducta, escuchaba el otro día a un predicador que decía: miren, si ustedes me quieren conocer a mí de verdad, pregúntenle a mi esposa quién soy yo. Pregúntenle a mi hijo quién soy yo. Pregúntenle a mi hija quién soy yo. Yo creo que eso es muy cierto, ¿no? A veces de pronto uno tiene un concepto: no, yo soy bueno, no, yo no hago mal. Pero pregúntale, le pregunten a la esposa a ver cómo es él. Creo que eso nos puede llevar a pensar mucho, ¿no? En la iglesia somos, ok, pero en la casa, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cierto? Y hay un testimonio que me gusta mucho acerca de este médico misionero y explorador británico en África, David Livingstone. Por allá después de 1800, él estuvo allá en África, él fue misionero, y miren qué interesante, en un momento, más o menos en 1871, dice que Henry Norton Stanley, un periodista y explorador estadounidense enviado por un periódico de Nueva York a buscar a David Livingstone en África porque creían que él había muerto. Este señor Stanley, él era súper, hiper, recontra ateo. Dice que era una persona que no creía nada en Dios. Pero miren qué interesante. Dice que él lo encontró en 1871, este periodista, y lo iba a entrevistar, iba a ver qué era lo que estaba haciendo. Y dice que Stanley quedó tan impresionado por la personalidad y la fe de Livingstone, que esto lo llevó al cabo de unos meses, pocos meses, a que este hombre tan ateo fue cambiado. Dice que experimentó una
una transformación espiritual y reconoció que había encontrado a Dios en África gracias al testimonio de David Livingstone en 1873 en Zambia. En 1873 murió en Zambia Livingstone. Pero fíjense el testimonio de este varón. Por ejemplo, les pongo simplemente un ejemplo. Un hombre súper ateo, pero cuando estuvo al lado de un hombre que tenía convicciones claras, que tenía un amor firme por el Señor, que tenía un testimonio consistente, lo llevó a creer en él. Entonces, hablando de las razones por las cuales un joven se puede llegar a apartar de la iglesia, el mal testimonio. Chicos, que eso sea un ánimo para nosotros. Y si de pronto nosotros como jóvenes o adolescentes lo hemos sufrido, vamos a seguir adelante ya ahorita para concluir. Pero entonces, primer motivo puede ser el mal testimonio, ¿no? Segundo motivo, la religiosidad o legalismo, ¿no? Cuando se presenta a Cristo como una religión, ¿no? Lleno de restricciones y de ritos para agradarlo, ¿sí? Muchas veces hablamos que santificación por obras, ¿no? Es que, no me salvo por obras, pero sí me santifico por obras. Ojo con eso, ¿sí? Vamos allá a Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Colosenses capítulo 2, 20 al 22. Fíjense ustedes, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, que iba a llegar un momento, o muchos iban a empezar a distorsionar la doctrina, iban a empezar a decir cosas. Fíjense, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice así. Dice, pues si habéis, Colosenses 2, 20 al 22. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Someterse a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Fíjense ustedes, muchas veces perdemos realmente el sentido y nos empezamos a volver esclavos, no toques, no hagas, y muchas veces empezamos a añadir, ¿no? Como muchas veces también vemos que los fariseos añadieron a la ley y esto los llevó a ellos a llevar unas vidas totalmente religiosas, ¿no? Superficiales. Y si nos damos cuenta ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23, nos habla acerca de que les decía el Señor Jesucristo, ustedes hipócritas, fariseos hipócritas, porque ustedes dejaron lo más importante de la ley, que era que la misericordia, la fe, ¿sí? La justicia. Ustedes lo dejaron aparte, ustedes se enfocaron en lo superficial. Y por favor vayamos a 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, porque esto es lo que realmente Dios quiere. Dios no quiere religiosidad, Dios es cero religioso. Dios es cero religioso. ¿Qué es lo que Dios quiere? 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice así. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, religiosidad, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La religiosidad nos puede llevar a olvidar lo que realmente es importante, ¿no? Y cuando se enseña o se obliga a obedecer por temor, decir, porque sí, porque tienes que obedecer a Dios, eso no está bien. Debemos de enseñar a los otros a obedecer a Dios por amor, porque Él entiende y quiere y tiene lo mejor para nosotros, y porque también nos lo quiere dar, y nos quiere también evitar muchos problemas, ¿sí? Él nos muestra el camino fácil o el difícil. Entonces, a veces no entendemos esto y tenemos que dar todo de la vuelta hasta darnos cuenta, tenía razón lo que Dios me había dicho, tenía razón lo que me decía mi papá. Pero muchas veces veamos cómo la religiosidad puede llegar a apartarnos, ¿no? Una iglesia de pronto debemos, tan dura, tan fría, tan difícil, decimos, no, esta vaina, muy dura, no me la puedo llevar. Entonces, eso también nos puede llevar a desanimar mucho, pero llevémonos eso, obedecer y prestar atención a lo que Dios quiere. Dios no quiere religiosidad, chicos. Número 3, el abuso o el maltrato. El abuso o el maltrato lo podemos entender también como la distorsión de la doctrina. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se les obliga o cuando alguien les ha obligado a hacer alguna cosa que está fuera de la palabra de Dios, por ejemplo, como para imponer o para controlar, de pronto en alguna iglesia. Veamos el ejemplo y de hecho estamos ahí en los devocionales, los invito mucho, si de pronto ustedes no lo están haciendo, les voy a enviar, de pronto para los que no están, les voy a enviar de nuevo el calendario para que se unan
a los devocionales diarios. Estamos en Tercera de Juan ya. Hoy estábamos en el versículo 9, si no estoy mal. Y fíjese que hay un caso muy interesante en Tercera de Juan capítulo 1, versículo 9 al 11, 9 al 10. Habla de un personaje muy interesante, como muy controlador, como muy abusador tal vez. Y vemos el ejemplo que les muestro aquí. Fíjense, este hombre se llamaba Diótrefes. Dice que cuando perdón, se los leo, me perdí. Tercera Juan 1, 9 al 11, dice así. Me perdió. No tiene, ya, dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Fíjense ustedes qué interesante aquí. Diótrefes, mal testimonio, pero estaba maltratando, abusando a los hermanos. Dice que hay 4 cositas. Él dice que el primero se ponía en primer lugar, versículo 9. No, él le gusta tener el primer lugar. No era Cristo, era él el que estaba poniéndose en primer lugar. Segundo, esto lo llevaba a hablar mal de otros o contra otros, dice el versículo 10. Y número 3, no aceptaba incluso la voluntad de Dios. Si Dios estaba enviando a esta gente a la iglesia, tenía un propósito. Ahora él decía, no, esto no lo recibo. No aceptaba la voluntad de Dios. Es decir, no había un discernimiento espiritual. Y número 4, esto lo llevaba también a impedírselo a otros. Fíjense qué patología tan interesante. Cuando ponemos en primer lugar, y este hombre que se puso en primer lugar, se empezó a distorsionar todo, y vemos que esto puede llegar a suceder en la iglesia totalmente. ¿Y esto nos puede desanimar? Claro que sí. Cuando empezamos a ver de pronto una persona que no nos deja o que nos controla, ¿cierto? No sé si ustedes han visto también estas personas apóstoles de la prosperidad, muchas veces abusando de la gente, de su economía, diciéndole, mira, es que tienes que dar tanto dinero porque Dios te va a prosperar, pero si tú das, que no sé qué. Entonces, wow, o sea, distorsionando de una manera la doctrina que uno dice, claro, no sé, uno que ha visto de pronto familiares o personas que uno dice, oiga, esta persona perdió toda su plata porque estuvo ahí y mucha gente. Mucha gente se ha apartado de Dios y dice, uy, yo no quiero saber nada de Dios, porque lo que yo conozco de Dios es gente que roba, pastores que roba, y no quieren saber nada de Dios. Entonces, eso puede apartarnos mucho como jóvenes y adolescentes. No sé si les ha pasado de pronto. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 de Pedro 2, 1 a 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, fíjense que no es casualidad y no es mentira. Dios ya lo predecía, no lo hablaba de antemano. Aquí a través del apóstol Pablo habla. 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino en la verdad será blasfemado, y por avaricia, versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería, gente que abusa. Entonces esto desanima muchísimo. Y quiero que vayamos ahí, por favor, a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, hablando lo contrario, porque eso es lo que Dios no quería eso. Y Dios no estableció eso. Pero, ¿qué sí quería Dios? Dios no quiere ese abuso, ese maltrato, sino que dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice así, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Sí? Hasta ahí. Fíjense que era todo lo contrario. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo que Dios quiere es que haya hombres realmente así, que no sean interesados por las personas, como para sacarles el provecho. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, es una orden, sí, es una orden, Dios quiere que hagamos esto. Hebreos 13, 17 dice así.
Te lo leo. Si lo tienes, porfa. Gracias. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ven vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Gracias, Dani. Ahí estamos viendo, dice sujetar no, obedecer. Dios quiere eso. De nuevo, lo que nos decía por allá en 2 Samuel cuando vimos, Dios quiere que obediencia. Y si vemos que el modelo de Dios es esto, es un hombre que teme a Dios, que no va a hacer el mal, que va a tener que rendir cuentas también delante de Dios. Entonces Él quiere que lo obedezcamos al pastor. Si el Señor ha puesto esta figura de pastor, obedezcámoslo, ¿sí? Y vamos avanzando porque ya vamos a ir conectando un poquito ahí para que vayamos ajustando. Entonces, número 1, el mal testimonio nos puede llevar a desanimarnos, malas experiencias en la iglesia por mal testimonio. Número 2, la religiosidad o legalismo. Número 3, el maltrato o el abuso, ¿sí? Número 4, este es el número 3. Número 4, sí, falta de interés o afecto. Esto también puede llegar a ser un factor importante por el cual nosotros nos podemos desanimar, ¿no? Porque yo creo que como jóvenes, como adolescentes, uno necesita un ambiente en donde uno se pueda conectar, uno se pueda compartir, conversar, identificar con otros, ¿no? Cuando uno se encuentra en un ambiente cuando no se encuentra un ambiente donde relacionarse, no hay una recepción o una acogida, donde tú no te sientes de pronto que tú fuiste a esa iglesia y dijiste, uy, no, aquí no me siento cómodo, o nadie me habló, o fue súper, como que no hay ese interés, ese afecto, de pronto ese amor, de pronto no se demuestra. Creo que muchas veces terminamos buscándolo en el mundo, ¿no? Cuando no lo encontramos aquí, ok, si esto es lo que Dios me presenta, si esto es el amor que Dios me presenta en su cuerpo de iglesia, wow, o sea, me voy mejor para el mundo, porque en el mundo sí me muestran interés, porque en el mundo sí me escuchan, porque en el mundo o con los del mundo puedo compartir, me río, la paso rico, porque puedo ser quien soy con la gente del mundo. Entonces, al final, como jóvenes, nos podemos ir allá, ¿no? Y perder ese interés en la iglesia por eso, porque no hubo ese interés, ¿no? Entonces, yo creo que no sabemos cuántos hoy de los que estamos aquí conectados y de pronto de los que no se pudieron haber conectado, no sabemos cuántos problemas tienen de pronto hoy tú o yo o este otro hermano o hermana que estamos aquí conectados. Sabemos de pronto cómo se siente mi hermano, mi amigo en Cristo Jesús. Sabemos con qué está luchando. Sabemos qué dificultades tuvo esta semana. Estoy orando de pronto por él. Estoy mostrando de alguna manera interés por esa persona, ¿sí? Entonces, vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8, hablando de este tema y de cuál sería la actitud, o que de pronto muchas veces, de pronto inconscientemente, yo lo puedo decir, a veces de pronto, por los afanes y tantas situaciones, a veces, perdónenme, de pronto si no he manifestado de pronto tanto interés de pronto en muchos, pero creo que Dios quiere eso. Y esto es lo que lo dice aquí, Filipenses 2, 1 al 8 dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, no hagáis por contienda o vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra de Cristo me habla de un interés de parte de Dios, que lo llevó a humillarse y que lo llevó a darlo todo, absolutamente todo. Eso me habla de humildad, de amor, de interés genuino, sincero. Entonces, para mí, y yo les quiero ser sincero, para mí de pronto la iglesia en algún momento era simplemente ir, recibir palabra y chao.
O en algún momento era ir, servir y me iba, literal. Ya en otro momento cuando ya empecé a servir era ir, servir, no sé, dar la prédica, por ejemplo, y chao. Era así, literal, no tenía yo de pronto ese interés o ese afecto, ¿no? Em, pero realmente yo creo que estaba perdiendo también el sentido de la iglesia, porque la iglesia no solamente es ir a recibir la palabra, la iglesia es algo más que esto. Sí, la iglesia es un organismo vivo que siente, ¿sí? Por eso yo creo que en pandemia nos dolió tanto a muchos, porque por causa del contacto físico y espacial, ciertamente, hubo una gran deserción en las iglesias, perdón. Yo creo que eso hace falta y el diseño de Dios es perfecto. Entonces, terminamos teniendo un mayor vínculo filial con aquellas personas con quienes compartimos un espacio físico que con quien no. O sea, si yo comparto más tiempo con esta persona, no sé, de pronto en mi trabajo, seguramente voy a tener un mayor apego, me va a identificar, me va a gustar más porque estoy ahí en ese contacto, ¿cierto? Constante. Por eso Dios quiere que estemos como iglesia juntos, constantes, que haya ese afecto, que haya ese interés, porque ese es el diseño de Dios. Entonces, es un tema de estar y de sentirse parte de. Hablamos de la iglesia. Es un tema de estar y de sentirse parte de. Hablamos de pertenencia, sentido de pertenencia. Y por favor, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, veamos qué es lo que nos dice un poco la Biblia acerca del sentido de pertenencia y hablando acerca del tema de la falta de interés o de afecto que de pronto sí podemos nosotros llegar y puede de pronto influir en nosotros para decir, ¿sabes qué? En esa iglesia no me ponen atención, no me siento identificado, no siento ese amor. Puede pasar, claro, totalmente, y nos podemos llegar a aburrir a irnos. Y de pronto, y yo les quiero dar testimonio, he sido testigo. Bueno, no, pero no, del siguiente punto. Hebreos 10, 24 al 25. Dice así, disculpen que estoy lento con la Biblia. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense qué interesante, el versículo 24 dice, considerándonos. Cuando yo considero a mi hermano, yo me estoy poniendo, claro, no lo veo desde lejos, lo veo empáticamente, digo, hey, ¿cómo estará? Hey, ¿qué podrá sentir? Hey, hay un interés, ¿no? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué? Para no dejándonos de congregar. Entonces ese es el diseño de Dios. Tenemos que, como nosotros, como parte de la iglesia, mostrar ese interés, no por mi hermano, mostrar ese interés. Yo sé que no es fácil, porque yo lo viví mucho tiempo y todavía a veces les pido de pronto, disculpen si de pronto a veces no muestro tanto, pero es el Señor quien hace su obra y bueno, gracias a Dios porque también ha ido cambiando ese aspecto un poco más en mí. Y doy las gracias a Dios también por ese tiempo que nos permite compartir y créanme que yo me lo gozo muchísimo, me gusta mucho este tiempo, lo disfruto mucho y me alegra de verdad que sí poderlos ver a todos conectados y también me gustaría ver a muchos otros más conectados. Entonces, quinta razón por las cuales joven o adolescente se puede llegar a desanimar para no ir a la iglesia, el juzgamiento. Pongamos un escenario. Llegué a la iglesia, nací de nuevo, o es una persona que está en el proceso de nacer de nuevo, o es un amigo que yo invité a la iglesia, y de pronto este amigo tiene una perforación, viene tatuado, o viene aquí con su cresta, o viene, vestido de una cierta manera, y llega a la iglesia, y siente que en la iglesia todos lo están mirando, ¿quién es? O lo empiezan a ver como raro. ¿Cómo creen que se sentirá esa persona? No sé si a ustedes les ha pasado, de pronto puede que nos haya pasado a algunos. Y de pronto se siente uno mal, ¿no? El juzgamiento. Una persona nueva que llega y que dice, no, aquí no me sentí bien, definitivamente. Esta persona no va a querer volver ahí. O cuando, por otro lado, otro escenario podría ser cuando cometí algún tipo de pecado o falta de pronto. Y se supo, y ahora pueden pasar tres cosas. Cometí un pecado y se supo y ahora pueden pasar tres cosas. Número 1, no vuelvo porque me dio miedo o vergüenza de que me juzguen, entonces mejor no vuelvo. No quiero no quiero ir para que o me da vergüenza, no voy a volver a ir a la iglesia porque no quiero que me juzguen. Número 2, no volví
y me comenzaron, volví a la iglesia y comenzaron a murmurar de mí y me enteré. Uy, estaban hablando mal. Uy, sí, es que, si viste que él cometió tal, estuvo con esta chica, uy, la embarró este man. Uy. Wow, re mal. Y número 3, volví y me juzgaron y me trataron mal. Puede ser eso, ¿no? Puede pasar esto. Muchas veces como en la iglesia nos pueden llegar a juzgar de tal manera que esto nos lleva esto nos duele y nos dicen, nos lleva a decir no vuelvo allá, no vuelvo allá, ¿sí? Algunos se van a otra iglesia y a otros incluso no se vuelven a congregar. Era donde yo les quería decir, conozco personas, ¿sí? Conozco a unos así, que tuvieron una mala experiencia y no volvieron más a una iglesia a raíz de una mala experiencia porque los juzgaron, porque los trataron mal y a raíz de ahí han rodado y bueno, no han vuelto a congregarse. Y para ir un poquito más rápido, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No murmuremos, no juzguemos. Vayamos por favor a Lucas capítulo 5, versículo 30. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Y les leo Lucas capítulo 5, versículo 32. El Señor Jesús fue muy controversial en su momento porque fíjense que él vino, dice que él se juntaba con publicanos y con pecadores, ¿no? Y lo llamaban los fariseos como, este man, ¿qué? O sea, decían, ¿de con quién se juntan? Pero él decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que parte de todo esto también es poder entender que el Señor Jesús, ¿cuál fue la actitud de Cristo con estas personas que necesitaban esa mano, esa ayuda? Alguien que no los juzgara, que no viniera a ponerles el pecado en el rostro y decirle, mira, tú eres un pecador, tú eres no sé qué. Para nada. El Señor Jesús merece. Y ese no es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no quiere eso, en su iglesia tampoco. Entonces no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hablando del juzgamiento, Mateo capítulo 7, versículo 1 a 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está. No juzguemos, chicos. Y es una tentación. A veces de pronto uno dice, este man como la... Uf. Pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con una actitud totalmente diferente. No de juzgar. Todos la embarramos. Tú, yo, mi hermano, mi hermana, todos podemos cometer pecados. Y ahí vamos al punto. La iglesia está compuesta por miembros, por hombres, somos mujeres de carne y hueso, que todos los días estamos siendo tentados, que todos los días tenemos dificultades, que todos los días tenemos afanes, preocupaciones, ansiedades, muchos problemas. Y que así uno quiera mantener una relación perfecta con Dios, miren, hoy estamos bien, mañana el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto no se trata de que somos perfectos, pero sí se trata de que somos un cuerpo de Cristo. Y quiero... por último, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, ya para ir cerrando, hablando entonces de estas razones por las cuales nosotros como jóvenes nos podemos llegar a desviar a desanimar o apartar de Dios diciendo, es que he tenido tan malas experiencias en las iglesias. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, dice así, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, veamos que el amor es el que nos debe llevar y nos debe movilizar realmente no a pasar por alto la falta del otro, ojo, pero sí poderlo ver con esos ojos de amor. Decir, hey, así como él la embarró hoy, yo también la puedo embarrar mañana. Y quiero ayudarlo, quiero apoyarlo. ¿Sí? No me voy a venir a juzgarlo. Entonces, esas 5 razones, chicos, la número 1 era el legalismo, no, el mal testimonio. Número 2, el legalismo. Número 3, el abuso. Número 4,
el número cuatro era el abuso, y el número 5, el juzgar, ¿no? Entonces vemos esos 5, digamos, esos motivos. ¿Pueden haber otros motivos? Claro, pueden haber muchísimos otros, pero solamente los quería llevar a pensar esto. Hay factores internos y hay factores externos. Hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar. Cuando yo estoy en una iglesia, porque pensemos en esto, cuando el diseño de Dios de la iglesia no se alinea a lo que Dios tiene planeado, entonces hay un problema, ¿cierto? Cuando vemos que esta iglesia no, hay cosas que están pasando que decimos, oiga, esto como que me empieza a incomodar, oiga, eso no lo podemos controlar, definitivamente. Eso se sale de nuestras manos. Pero hay factores internos en mí, por ejemplo, cuando yo entiendo el propósito de Dios con la iglesia y asisto con las motivaciones incorrectas, perdón, eso puede ser algo que ahí está mal en mí. Es decir, yo puedo entender que sí, tengo que ir a la iglesia, pero estoy asistiendo con las motivaciones incorrectas. No hay una convicción personal en mí para asistir a la iglesia, ¿sí? Entonces, démonos cuenta ya antes de entrar ahí, de que me acuerdo que en la universidad nos enseñaban en diseño que para diseñar una solución, siempre debemos de partir del ser humano, de la condición humana, ¿sí? El ser humano está compuesto, bueno, tenemos como seres humanos necesidades, y las necesidades son limitadas, ¿sí? Y tenemos un sinnúmero de satisfactores que podemos llegar a crear, adaptar para tomarlos para diseñar una solución para esta persona. Y fíjense qué interesante, el Señor, Dios Todopoderoso, ha diseñado algo para suplir una necesidad muy importante de nosotros. Él ha diseñado un lugar, ha puesto unas personas, ha dado un orden para que satisfagamos a un nivel espiritual esta necesidad, porque nosotros somos seres sociales. Y Dios ha diseñado un lugar especial para que podamos estar, compartir y desarrollarnos como creyentes, ¿sí? La iglesia, entonces, viene a ser este lugar, este sitio donde Dios quiere que nos desarrollemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto de miembros, ¿sí? Tú y yo hacemos parte de una iglesia, claro, universal, pero también una iglesia local. Por ejemplo, nosotros hacemos parte de la iglesia bautista Valle de Josafat, muchos de nosotros, pero de pronto otros hacen parte de otra iglesia local. Pero fíjense que así como como el cuerpo humano tiene varias partes y cada parte tiene una función y tiene un lugar y tiene una posición y tiene ciertas características, yo creo que y son tan diferentes uno a otro, creo que así somos nosotros. Si Dios quiere formar eso, un cuerpo de iglesia, nosotros nos necesitamos unos a otros, así como el dedo de pronto necesita la mano o a la falange, y la mano al brazo y el brazo al hombro. ¿Para qué? Para poder formar un miembro superior, ¿cierto? Entonces, en este caso, somos miembros y no necesitamos, chicos, unos a otros. Cristo es la cabeza, recuerden. La cabeza es la que decide, quien guía y quien nos dirige. Y nosotros funcionamos y vivimos para y en Él, ¿sí? En Cristo. Esa es la razón en Cristo estamos, Cristo en la cabeza, ¿sí? Pero cada uno hacemos una parte de ese cuerpo, somos miembros, parte de ese cuerpo, ¿sí? Recuerden que estamos creados, nueva creación en Cristo para buenas obras. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros dentro también de ese cuerpo de Cristo, como Él lo ha establecido. Entonces, al final, nosotros no vamos a poder controlar muchos de estos factores porque se salen de nuestras manos. Mira, puede que tú estés sirviendo muy bien en la iglesia y puede que estés tú animado en la iglesia, pero puede que empiecen a suceder cosas en tu iglesia donde tú dices, oiga, esto no está bien, oiga, no me estoy sintiendo bien, oiga, no están mostrando mi interés, o empecé a ver como un poquito de legalismo en estas cosas. Yo creo que al final también no se trata y no hay iglesia perfecta, porque si te vas, dices, bueno, me voy de aquí porque aquí no sé qué, no me siento bien, vas a ir allá. Seguro allá también van a haber otros problemas y el día de mañana también vas a decir, bueno, aquí tampoco me siento bien y luego vas a pasar de una iglesia a otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia, y de pronto, bueno, de pronto Dios nos quiere llevar a otra iglesia, sí, cierto, pero al final no se trata de que haya una iglesia perfecta. La iglesia está compuesta de personas así y que así como nosotros cometen errores, fallas y debemos aprender
que no se trata del sitio, el país, la cultura, porque Dios diseña una cultura. Recordemos que Dios diseña una cultura diferente. En Cristo la vemos y en el Espíritu la vivimos y en la iglesia la compartimos y la construimos. Entonces, estamos hablando de una iglesia que es ese sitio donde Dios quiere que estemos y debemos aprender también a perdonar. Si de pronto algún hermano ha cometido alguna falta para nosotros o nos han tratado mal, perdonémoslo, no lo guardemos. Si nos han ofendido, si nos han malentendido, Dios nos ha perdonado a nosotros y Dios no quiere que nos apartemos de Él, ni de su obra, ni de su propósito, ni de su iglesia por causa de esto, ¿no? El enemigo es muy sabio y él quiere dividir a su iglesia. Y él quiere que nos apartemos y que digamos, no, acá me trataron mal, tuve una mala experiencia en la iglesia, no vuelvo más. Es lo peor. Creo que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y tal vez hoy de pronto tú, de pronto para ti no es una prioridad ir a la iglesia. De pronto para ti te toca ir a la iglesia. De pronto tu papá te lleva a la iglesia. De pronto te toca ir a la iglesia, ¿cierto? No vas con una convicción personal. O de pronto estás ahí como en el punto donde dices, sí, después, más adelante, más adelante me voy a congregar. Bueno, no, el día es hoy. Yo te invito de verdad a que pidas a Dios que te hable y que te muestre su voluntad para tu vida y que quite cualquier incomodidad, pereza, prevención por ir a una iglesia. Si tal vez de pronto te identificas con lo que hemos hablado hoy, que Dios pueda quitar eso, que te pueda mostrar eso y que te diga, hey, sí, yo te quiero ahí. La iglesia no es algo aburrido, la iglesia es chévere, la iglesia conoces muchas personas y vas a crecer espiritualmente. Y tal vez por lo que ya viste o por lo que has visto a otros, te desanimas, ¿no? Por esto. Entonces mi pregunta ya para cerrar es, ¿dónde estás poniendo tus ojos? Y yo quiero mostrarles que más allá de los problemas de la iglesia, porque eso no lo podemos controlar, nosotros debemos saber dónde debemos poner los ojos. Esto sí lo podemos controlar, tú y yo. Y solamente es hasta que entendamos esto, que vamos a poder entender el propósito, el sentido, que nos va a permitir ver más allá de los problemas y avanzar a pesar de los problemas también. Fíjense ustedes, en el capítulo 11 de Hebreos se nos habla, dice, por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, dejó todo y wow. O sea, como que empezar de nuevo en otra tierra, en otro lugar donde no conocía a nadie. Por la fe Moisés fue y salió y dice que atravesó también dificultades, pero por amor de Dios, porque ¿qué era lo que tenía todos estos en común? Todas estas personas que andaron por fe, porque ellos habían entendido que no era la dificultad, que no era el problema, sino que estaban poniendo los ojos mucho más allá. Y dice, Abraham y Moisés y muchos otros avanzaron aun cuando habían dificultades, porque no ponían los ojos en el problema, sino en Dios y en su promesa. Andaban por fe y no por vista. Y yo quiero invitarlos ya para cerrar Hebreos capítulo 12, versículo 2, haciendo una salvedad también. Hebreos capítulo 12, versículo 2, y ese es el versículo que vamos a estar viendo hoy para memorizar, espero que lo hayamos podido repasar. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que dice acá, por el gozo puesto delante de él. Es decir, él no estaba poniendo los ojos en el sufrimiento de la cruz. Él estaba poniendo los ojos más allá. ¡Wow! O sea, había una promesa de redención para la raza humana, para toda la gente. Y él estaba poniendo los ojos allá. Decía, Señor, yo te quiero obedecer a ti. No va a haber un problema. Voy a poner los ojos en ti, en esa recompensa. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Entonces puso los ojos en ese gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Es decir, no se quedó ahí hundido, no dijo, no, esto es lo peor, y se sentó a la diestra de Dios, recibió la promesa. Entonces, Cristo vio más allá de la dificultad y vio el gozo de hacer la voluntad de Dios. Quiero invitarlos hoy para que si de pronto tú estás poniendo los ojos en los hombres, en el pastor, en el líder que cayó, en este
siervo de pronto que no está bien con el Señor, si de pronto estoy poniendo los ojos en muchas otras cosas que no son Cristo y no estoy poniendo los ojos en obedecerlo, en el gozo de hacer esa voluntad de Dios, de congregarme, de obedecer a Él y de saber que es el lugar y el sitio que Él quiere para mí, te animo entonces para que podamos aprender a poner los ojos en Cristo Jesús. Y yo sé que no es fácil muchas veces porque nos han tratado de pronto mal en algunas iglesias, pero los invito a que hagamos esto. Y también cabe la salvedad de que si Dios te está marcando que esa iglesia no es el sitio, si tú ves que la doctrina está distorsionada, si de pronto tú has visto que no cambian las cosas, que realmente Dios ya te está marcando y te está diciendo, mira, ahí no es el lugar, tú no te sientes cómodo y tú tienes una relación, una comunión con Dios plena y Dios te está diciendo, mira, sal de ahí. ¿Mm? Pero hasta que Dios te lo diga. Pero es que lo sentí, es que no me gusta, es que no sé qué. Bueno, pregúntale a Dios. Entonces, jóvenes, señoritas, damas y caballeros, gracias les doy a ustedes y quiero finalizar con una oración. Amado Señor, Dios Todopoderoso, pongo delante de ti la vida, Señor, de cada uno de estos jóvenes y señoritas, porque tú conoces, Señor, cada uno de sus corazones y también sus luchas, Padre. Sabemos que nos podemos desanimar por las malas experiencias en las iglesias. Y oro, Padre, para que, Señor, seas tú hablando claramente a cada uno, Señor, indicándole, Señor, si de pronto tú quieres que den el paso para ir a otra iglesia, si de pronto ese sitio no está predicando la palabra, si no es el sitio donde tú quieres que este hijo, esta hija tuya crezcan, se desarrollen como creyentes íntegros, Señor. Entonces muéstralo, Señor, pero oramos, Señor, para que si estas situaciones, Señor, el legalismo, el abuso, la religiosidad, el juzgamiento, todo esto puede suceder, Señor, y de pronto va a pasar el día de mañana. Oramos para que tú nos fortalezcas y nos permitas ver, poner los ojos en Cristo Jesús, no en los hombres, porque los hombres fallamos. Oramos, Padre, para que podamos estar firmes, creyendo y confiados de que es en Cristo Jesús que tenemos la victoria y de que van a venir tiempos difíciles, Señor, pero que contigo somos más que vencedores y agradezco muchísimo, de verdad que sí, por cada un joven y cada señorita que se conectó. Oro y te pido, Señor, danos sabiduría y anímanos, Señor, para seguir adelante y que, como dice el título de esta serie, los jóvenes volviendo a ti, Señor. Queremos volver a ti, a tener ese gozo, ese ánimo de estar en tu presencia, de conocerte más. Agradezco muchísimo.